¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es un proceso biológico que da lugar a la formación de células sanguíneas, hematíes, leucocitos y plaquetas. ¿Qué pasa? Como estas células tienen una corta vida, tienen que estar en constante renovación y mantener reguladas sus niveles. Para eso se lleva a cabo en un cierto lugar que empieza desde la célula madre. Y ese proceso viene llevándose a lugar desde la segunda semana de nuestra concepción, en el momento en el que se forma el saco vitelíneo, y ahí empiezan las formaciones de todas las células. La hematopoiesis se va a desarrollar de manera dinámica a lo largo de nuestra vida por varios escalones que va a pasar, y esto se influye ya con el microambiente medular. Pues como vemos aquí, tenemos el esquema de cómo se desarrolla la hematopoiesis y vemos que comienza desde la célula madre. Tenemos la célula madre aquí y esta se divide en dos, que es la célula mieloide y la célula linfoide. Aquí tenemos a un progenitor. En estos empecemos con lo que es la célula linfoide. Este va a dividirse en dos, que es el pre-P y el pre-T. Estos tienen su cadenita, que en el pre-B va a desarrollar un linfoblasto B, que este va a dar lugar al linfocito B, que funciona como un desarrollador de anticuerpos y dando lugar al plasmocito. Este se va a dar cuando la célula del linfocito B se activa. De ahí tenemos el PrEP-T. El PrEP-T va a dar lugar al linfoblasto T, que posteriormente da lugar al linfocito T, que es una de las células que detecta los antígenos cuando entran en el cuerpo. Ahora bien, pasamos a la célula mieloide. La célula mieloide va a estar centrada un, en un cofactor GMM, y este va a dar lugar a varias ramificaciones. Aquí tenemos al BFV, que va a dar lugar a un CFV. Este va a dar lugar a un plasmoblasto y un nomoblasto posteriormente. De ahí va a seguir a un nomoblasto policromático y da lugar a un nomoblasto ortocromático. Este va a dar lugar a un eritrocito policromático, que posteriormente da lugar a un eritrocito. Todo este proceso posteriormente lo vamos a llamar eritropoiesis, la maduración de un eritrocito, que va a empezar desde los precursores: promoblasto, neoblasto basófilo, neoblasto policromático, neoblasto ortocromático, eritrocito policromático y posteriormente el eritrocito, que es conocido como las células rojas, o es, es la sangre en sí. Son las células que se encuentran dentro de la sangre. Da lugar al color rojo. Pues este es el proceso que se llevará a cabo. Cuando está en eritrocito, cuando ya maduró eritrocito, ya no tiene núcleo. Pero todos los demás en su proceso es un proceso de eritropoiesis, de cómo va madurando y va perdiendo su núcleo. Bueno, el segundo, tenemos empieza con las unidades formadoras de colonias Mg, que es CFU. De esto va a dar lugar a un meriacaroblasto. Este después va a dar a un meriacarecito y posteriormente se va a convertir en plaquetas, que las plaquetas se consideran que son fragmentos de un meriacarecito. Las plaquetas son las que van a estar en ese proceso de cuando una herida va a ayudar al proceso de cicatrización de una herida, ya que cuando nos herimos lo que funciona son las plaquetas, que forman su red para ayudar a la coagulación.
Empezamos ahora con la siguiente ramificación, que es esta de medio, que empieza con unidades formadoras de GM. Después se va a dividir en dos, que son unidades formadoras G y unidades formadoras M. Empecemos con las G. Esta va a formar un mioblasto, después un promielocito, un mielocito, un metamielocito, después un neutrófilo de banda y posteriormente se va a formar un neutrófilo polinuclear que tiene esa forma como que de 3 núcleos, que está como una forma muy rara, como que un arco iris. De ahí tenemos a las unidades formadoras M, que empieza con un morfoblasto, después un promocito y posteriormente va a dar lugar a un monocito que va a fagocitar, este también fagocita, un monocito fagocita a un antígeno y posteriormente va a dar lugar a una activación o una maduración que da lugar a un macrófago. Los macrófagos se van a encontrar también entre las células. También ayuda a fagocitar y en el proceso de sistema inmune, estos toman al antígeno para poder reconocerlo y llevarlo a dentro de un reconocimiento para posterior, para poder analizarlo. Después tenemos las unidades formadoras EO. Esto va a empezar con un mioblasto, un promocito, un mielocito eosinófilo, un metamielocito eosinófilo y va a ser seguido de un eosinófilo de banda y posteriormente de un eosinófilo que tiene esta forma arriñonada. Esto tengo entendido que funciona dentro del proceso cuando tenemos alguna alergia. Este se va a activar al igual que el basófilo. Ahí te vamos a ver cómo empieza el basófilo. Empieza desde su progenitor, empieza con las unidades formadoras de células. Si son unidades formadoras de colonias, que es vaso. Después va a formarse en un mieloblasto. Posteriormente va a ser un primercito, un mielocito basófilo. Después un metamielocito basófilo. Después un basófilo de banda, así como el eosinófilo de banda. Y tiene su forma como arriñonada. Y después va a ser un basófilo, que ese tiene como... Se ve en la imagen como que tiene como 3 núcleos unidos. Y esa sería la representación de la hematopoiesis. De hecho, aquí, este libro es muy bueno. Tiene también esto, es una célula madre. Y por lo que leí, la célula madre tiene un parecido a un leucocito. Aquí tenemos también, este es el atlas de hematología clínica. Aquí, como les digo, aquí está el proceso de formación de los eritrocitos. Estos van a quedar así, de esa forma, sin núcleo y como que dando forma de como de una boina francesa. Está como que así. También tenemos a lo que es a las plaquetas. Las plaquetitas son estas. Son estas que están aquí. Y tenemos también a lo que es los neutrófilos polimorfonucleares. Es así como se ven. Claro, de hecho van a cambiar muchas formas. Es para darnos una idea de cómo pueden ser. Aquí tenemos a un monocito. Este es un monocito. De ahí tenemos a un metamielocito eosinófilo. Así, ese es el proceso de mielocito. Antes de convertirse en un eosinófilo. Este es el eosinófilo.
tiene como dos núcleos. Después tenemos a lo que son los basófilos. Así es un basófilo. De ahí tenemos a lo que es un linfocito, tanto B como T. Así va a ser una forma de cómo se verá un linfocito. Solamente es una forma, porque cada uno tiene cómo identificarse. Y tenemos el plasmocito, ya, como un final. Y pues eso sería todo en lo que es son el esquema de la hematopoiesis. Para llevarse a cabo tuvo que tuvo que tener cierto proceso para que pudiera llevarse de manera jerárquica. Ahora hablemos muy rápido sobre los tipos de células, porque también cuando expliqué el esquema hablé sobre precursoras y todo eso. Bueno, empecemos con células troncales hematopoyéticas, que se abrevia como CTH. Esas llamadas también son conocidas como las células madres, que son capaces de autorrenovarse y multiplicarse. Sus marcadores de superficie son CD34, CD133 y CD90 y carecen de marcadores específicos de linaje. Después sigue con las células progenitoras hematopoyéticas, que se deriva como CPH, las cuales no pueden autorrenovarse pero conservan la capacidad de proliferar. Pueden diferenciarse en varios linajes. Conservan su marcador de CD34, pero ya adquieren más específico el linaje que les da origen. Después siguen las células precursores, estas que les hablé en el esquema. Son aquellas que van a madurar y van a dar origen a la célula que circula en la sangre. Van a formar más del 90% de las células de la médula ósea. Después tenemos lo que es las células de sangre periférica. Un fronte de sangre es una muestra de sangre que se esparce por la plantilla de vidrio y esta va a someter a un tratamiento especial. En el pasar a todos los frotes de sangre, se examinaban bajo un microscopio por profesionales de laboratorio. Ahora el sistema digital son los que hacen todo ese trabajo. En el frotes de sangre se van a examinar tres tipos de células: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Bueno, el siguiente es células de tejido. Tejido vivo está conformado por células. Van a existir muchos tipos de diferentes células, pero todas tienen una misma estructura. Los tejidos son capaces de dar células similares que cumplen con la función específica. Hay cuatro tipos de tejidos. Tejido conectivo, que sostiene los tejidos y los une. Esto incluye el tejido óseo, sanguíneo y linfático. Después tenemos el tejido epitelial, que proporciona cobertura para las capas superficiales y más profundas del cuerpo. Después tenemos el tejido muscular, que incluye tres tipos de tejido. Tejido estriado, cómo se mueve el esqueleto, los músculos lisos, cómo contenidos del estómago y otros órganos están dentro de él. Y tenemos el tejido nervioso, que está compuesto de células nerviosas, nerviosas conocidas como neuronas, y se utilizan para transportar mensajes hacia y desde diferentes partes del cuerpo. Sigue la regulación de hematopoiesis. La regulación de este proceso tiene lugar tanto a nivel genético mediante factores de transcripción que rigen y diferencian la célula progresiva en estos tipos celulares específicos, como a nivel epigenético, que establece la memoria celular y fija decisiones en el destino celular. Da señales positivas y negativas y va a jugar un papel trascendental en la regulación del sistema hematopoyético.
Y pues eso sería todo en lo que respecta a la hematopoiesis. La hematopoiesis es muy importante conocer porque esto comienza desde el momento en el que nos estamos formando y este proceso va a durar durante toda la vida y si no mantenemos una regulación podemos tener problemas más serios en lo que respecta a nuestra salud.